Vamos a comenzar. Esta mesa está integrada por Analía Stesowski, AME, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, por Pablo Vallejo, miembro y fundador de la Escuela de Psicoanálisis de Tucumán. Participa de Convergencia y la Reunión Latinoamericana. Mónica Vidal, AME, miembro fundador de Tiempo, institución psicoanalítica, participante de la Fundación de Convergencia y participante de las reuniones latinoamericanas. Y Norberto Ferreira, fundador en 1974 con otros y AME de la Escuela Freudiana de la Argentina, presidente y cofundador de la Fundación del Campo Lacaniano, miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y autor de varios libros. Van a hablar en este orden. Le paso la palabra a Analía Stesowski. Hola, buenos días. Bueno, en principio quería agradecer la invitación a participar de este espacio, a quienes convocan estas jornadas, Norberto Ferreira, Isidoro Beck y Benjamín Dam. Este espacio desde Buenos Aires, retorno a Lacan, estas sextas jornadas que tienen por título El porvenir del psicoanálisis en el horizonte de nuestro tiempo. Bueno, quisiera comenzar con una cita de Lacan, es una cita de Ancor, en la clase 9 de la versión crítica establecida y traducida por Rodríguez Ponte, dice así: es de ahí que yo digo que la imputación del inconsciente, ¿no?, es un hecho de caridad increíble. Ellos lo saben, los sujetos. Pero en fin, de todos modos, no saben todo. A nivel de ese no todo, no hay más que el otro para no saber. Es el otro el que hace el no todo, justamente en cuanto es la parte de lo no sabido del todo en ese no todo. Entonces, el saber del inconsciente es un saber agujereado. El inconsciente es no todo saber. Tomemos las fórmulas de la sexuación por un momento, que Lacan plantea en este seminario Ancor. Existe al menos uno que no está sometido a la función fálica, o sea, que le dice no a la castración. Excepción fundadora del universal, Lacan sitúa la función del padre, mito de un padre fundador de la ley, no sometido a ella, lugar del padre simbólico, aquel que prohíbe, acotando así el goce. El universal que caracteriza a lo masculino se define entonces por la castración, por la exclusión del goce absoluto. La excepción es un límite y colectiviza al sujeto del lado hombre. Todos los hombres están castrados, están sometidos a la función fálica. Del lado mujer no existe uno que diga no a la castración. Ausencia de límite a la función fálica. No hay nada que haga las veces de operador de la castración del lado mujer. Es por esta inexistencia y porque no es significante que dé cuenta de la mujer, es que la mujer no existe. Existe una mujer, una por una. Es esta inexistencia la que hace de una mujer una no toda dentro de la función fálica. O sea, que ella está no toda sometida a la función fálica. Bueno, esto de no existir tiene que tener alguna ventaja. Existe un goce fálico que se da en todo sujeto y, por supuesto, del cual una mujer como sujeto participa. Pero hay un goce que sería propiamente femenino, goce suplementario que se da cuando el vacío del significante para nombrarla se conecta con el vacío del significante del otro barrado. A su vez, la tachada, la mujer, o sea, la tachada, apunta al falo. Esto me pareció importante porque subraya que el goce suplementario de una mujer lo es en relación al goce fálico. Las mujeres, en tanto hablantes, tienen un anclaje fálico,
hay inscripción del nombre del padre en ellas. Es esto justamente lo que caracteriza a la histérica, que, como dice Lacan, hace de hombre. Bueno, me interesaba porque en las fórmulas de la sexuación queda bien claro que para que un sujeto se estructure debe cumplirse la castración, la inscripción del nombre del padre. También queda claro que lo simbólico es un saber no todo. Ahí donde el otro no responde, donde no hay padre, esto permite el goce suplementario. ¿Podríamos decir que una mujer puede arribar a este goce más allá del falo, más allá del padre, a condición de servirse de él? No es un goce loco, es un goce suplementario al goce fálico. Pero bien, hablemos, aprovechando de las fórmulas, de las posiciones masculina y femenina en el juego de seducción. El sujeto ese tachado, apunta a la minúscula, objeto causa del deseo, que una mujer semblantea, nos dice Lacan, ¿no? Ojo, no se transforma en objeto, hace semblant de objeto. Y lo hace para conseguir al hombre. De la tachada parte una flecha al falo del lado hombre. ¿Qué pasa en esta danza donde cada uno tendrá que hacer lo suyo para obtener lo que quiere? ¿Cómo abordar este momento? Sabemos que para abordar a una mujer hay hombres más talentosos que otros. También que para ser semblante hay mujeres que pueden soportar sentirse objetos de deseo, otras lo soportan menos, y están aquellas que ni se asoman para probarlo. O sea, que en este acercamiento pueden presentarse para quien obstáculos múltiples y variados. Malestares, inhibiciones, síntomas, angustias. Momento difícil, pero inevitable, si ser seminarista o monja no es la vocación, digamos. Cada época ha dado alguna respuesta, nunca demasiado exitosa, digamos, pero que guía, da un marco, que justifica los pasos que se dan en el camino del ansiado y temido acercamiento con el otro. Hace un tiempo, además de lo escuchado en el consultorio, estuve dedicándome a hablar con gente joven sobre este tema. El tema es, ¿cómo se conocieron? De algunos sabía, de muchos fue una sorpresa. Muchísimas parejas, hoy novios, convivientes, casados, muchas parejas ya con hijos, se conocieron a través de las famosas aplicaciones de Internet. La más conocida es Tinder, pero hay muchas. Pregunto, entonces, ¿por la calle no hay más levante, como se decía? ¿Por qué? Porque es peligroso, contestan los entrevistados. ¿Cuál será el peligro? Pero entonces, sigo preguntando, ¿no hay más flechazos? ¿No hay amores a primera vista al doblar una esquina? Mi pregunta, ¿cuál será el peligro?, insiste. ¿Es que el cuerpo no resiste tal sacudón de la vida? ¿Tiene que estar ablandado por fotos y textos que le den la distancia y el tiempo suficiente para sopesar los pro y los contra y finalmente decidir? Creo que las aplicaciones son una respuesta de este tiempo a una de las preocupaciones importantes del ser hablante. Sostienen la ilusión de reducir los riesgos y contingencias del encuentro físico de los cuerpos sexuados. En realidad, mis preguntas y mis intentos de respuesta a esta modalidad de lazo y otras que se van perdiendo son solo un intento de aproximarme a algo que tiene que ver con la relación del psicoanálisis con los fenómenos de la época. Sabemos que el psicoanálisis se ocupa de la singularidad de cada sujeto. Retomaré en breve esto tratando de acercar alguna reflexión. Retomando, la operación de castración es una operación simbólica cuyo agente es el padre real. La castración dará por resultado un sujeto dividido entre lo que dice y lo que sabe. Saber del inconsciente que incluye un agujero,
agujero de lo simbólico, lo que no se puede decir, agujero que incita al sujeto a hablar para poder aprehenderlo, cosa que nunca podrá, agujero que al mismo tiempo es el límite de las asociaciones en un análisis. Si bien Freud ya había experimentado esto en la clínica, por ejemplo, en el esquema de la cebolla, en psicoterapia de la histeria, se da cuenta que al llegar a lo que él llamó núcleo patógeno ya no hay palabras. Y ahí se pregunta si no será que el núcleo son ideas que nunca llegaron a serlo. También el ombligo del sueño, de donde surge el deseo y a donde se pierden las asociaciones. Si bien algo se lee en Freud, es Lacan el que va a plantear claramente que es alrededor de un agujero que se constituye el inconsciente. En el seminario 22, clase 17, Lacan dice al respecto: lo que nos aporta Freud en lo concerniente a lo que es del otro es justamente esto, que no hay otro más que al decirlo, pero que todo otro es absolutamente imposible decirlo completamente, que hay una Überdrang, un inconsciente irreductible, y que a este decirlo es hablando propiamente lo que no solamente se define como imposible, sino que introduce como tal la categoría de lo imposible. Este agujero del otro, el sujeto intenta taponarlo de muchas y variadas maneras. La ilusión neurótica es que existe otro que pueda saber y decir todo. Intenta obturar lo imposible. Hace síntoma, sufre. Lacan nos propone trabajar en los análisis, como Freud, con el equívoco, el juego de palabras, tropiezos, fallas, fisuras, ir a buscar allí el inconsciente. La idea es diluir, deshacer el sentido cristalizado del síntoma que se corresponde con cierta posición del sujeto como objeto de la demanda del otro, con el goce sufriente que esto implica. Estamos hablando del trabajo analítico, de la elaboración del saber inconsciente, que es el que responde del síntoma. No hay manera de eludir este trabajo, que implica a la palabra, a lo simbólico, justamente para que un sujeto se tope con el límite de lo imposible de decirse, lo real. Del inconsciente depende la reducción del síntoma pensado como lo simbólico invadiendo lo real, que se pone en cruz. Entonces, será el trabajo analítico, ¿sería? Que implica el despliegue del inconsciente en transferencia, el que hará posible que un sujeto pase del sufrimiento del síntoma a enfrentar lo real de la vida acorde a su propio deseo. Es importante el síntoma porque el sujeto tiene la creencia de que éste porta un mensaje a descifrar que lo podría aliviar. El temor es que la tecnociencia logre suprimir esta creencia, o sea, logre suprimir el síntoma, ya que el síntoma es tal en tanto va acompañado de esta creencia. ¿Es posible acallar el síntoma por mucho tiempo? Creo que no. Las parejas que se forman a través de las páginas, por ejemplo, no tardarán más en hacer síntomas que las que no tuvieron como intermediario esta tecnología. En tanto haya síntoma y psicoanalistas que estén dispuestos a escuchar la palabra del sujeto, el psicoanálisis tendrá vigencia. Decimos en tanto haya síntoma, que es lo mismo que decir en tanto que haya ser hablante. Bien, habíamos dicho que en determinado momento, llegado al fin de análisis, el sujeto puede pasar a enfrentar lo real de la vida acorde a su propio deseo. Esta posición, hacerse una vida acorde a su propio deseo, implica poder decidir qué tomar y qué no. A veces, ¿no? No siempre. Y de qué manera tomar aquello que el otro social le propone, sin que esto, por supuesto, implique que será inmune a las contingencias de la vida. Escuchamos ahora a Pablo Vallejo.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, agradezco a Benjamín, a Norberto, la invitación que me da la posibilidad de trabajar en esta reunión de retorno a Lacan, y por cierto a Isidoro Weg, que es quien me llamó por teléfono, me hizo esta invitación que acepté gustosamente. Estos tres analistas de una larga trayectoria convocan justamente una larga trayectoria en la historia del psicoanálisis de la Argentina, convocan a que hablemos, pensemos el porvenir del psicoanálisis. El porvenir, claro, alude a un tiempo, porvenir también a lo que va a venir. Y por cierto que esto está motivado, digamos, por preocupaciones del presente. Lo que ocurre hoy nos preocupa del porvenir también. Claro que es un porvenir no demasiado lejano, en principio, el que nos preocupa. Si no, sería como un poco el de esos adivinos que había en un pueblo. En un pueblo había dos adivinos. Uno trabajaba muchísimo, eso es muy conocido, ¿no? Y el otro no le consultaba a nadie. Había razones. El que trabajaba mucho le consultaban era porque adivinaba lo que iba a pasar de acá a un mes, o en todo caso a un año. El otro adivinaba lo que iba a pasar de acá a 50, 100 años, y ahí ya parece que, ¿no? Bueno, es un porvenir, el de la preocupación, que está relacionado a lo que está pasando. Y es el porvenir del psicoanálisis, no solo el porvenir del psicoanálisis de mi institución en Tucumán, ¿no? O en Tucumán, es el porvenir, y están acá colegas de Brasil, colegas de distintos lugares de la Argentina, me encontré de Bariloche, ¿no? Y por cierto, quienes viven acá en Buenos Aires. Nos importa el porvenir del psicoanálisis en el mundo, ¿no? Y eso está, y lo tomamos en lo que está a nuestro alcance, sabiendo que la preocupación es por el porvenir de la sociedad y el mundo. Como decía antes Benjamín, hay un señor que tiene a su disposición un botón que puede hacer que las cosas cambien de una manera tal que no es la que queremos. El porvenir implica esperar que las cosas sean de una determinada manera y hacer para que sean de esa manera. Claro que las cosas pueden ser muy difíciles, pero tenemos la guía, un camino a seguir, que es el de Freud, que trabajó en circunstancias muy adversas al psicoanálisis y a su persona, ¿no? Entonces, creo que podemos tener confianza en la apuesta que hacemos a que lo que hacemos ahora puede tener un resultado en el tiempo por venir. La expansión del psicoanálisis, más allá de la práctica de la cura de la neurosis, iniciada ya en tiempos de Freud, ha ido construyendo puentes con otros dominios, otras instituciones, y se han abierto prácticas diversas. Muchas veces prefiero hablar de prácticas en plural, incluso las prácticas dentro de una institución que incluyen y que no incluyen las prácticas en nuestras instituciones. En los hospitales ha habido tiene un lugar importante la práctica psicoanalítica de distinta manera, y también en ámbitos judiciales.
tribunalicios, presidios. Y hay que decir que como lugares como estos, los hospitales y los centros de atención primaria, se intenta ahí sostener prácticas fundadas en el psicoanálisis, en situaciones de vida de los pacientes, de los reclusos, de las familias, muchas veces terribles, verdaderamente terribles. Por el entramado también de pobreza económica y cultural, inmersos en la delincuencia, de la que los sectores judiciales y policiales forman parte. La inserción del psicoanálisis en la polis, como fue el tema de un congreso reciente, se constata también en los pronunciamientos de analistas y de movimientos de psicoanálisis que toman posición en relación con problemas acuciantes de la vida en sociedad y, por cierto, de la cultura. Se verifica como hoy mismo la inclusión del psicoanálisis en debates culturales y sociales relevantes, identidad sexual, violencia, son dos de ellos. Lo que hemos estado hablando hasta acá sobre el sexo, la sexualidad, la sexuación, forma parte de qué es lo que va a suceder con todo esto. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué forma va a tomar este horizonte de la subjetividad o la subjetividad de la época? Por cierto, que los avances del psicoanálisis no han logrado alejar esas preocupaciones sobre el porvenir. Y por cierto que hay un rechazo al psicoanálisis con diversas formas y que guarda relación con poderes de corporaciones, le llamamos la farmacéutica entre ellas, otras que establecen prohibiciones al psicoanálisis, como está ocurriendo en hospitales que no dan lugar a ninguna posibilidad del psicoanálisis en el tratamiento del autismo y con obras sociales también. Pero bueno, esto es un asunto sabido. Lo que me interesa es considerar de qué manera la apropiación de las obras de Freud y Lacan van siendo también por sectores que no son de psicoanalistas. Y hay cosas interesantes en eso y otras que llaman a una advertencia sobre la manera en que esto se toma, el psicoanálisis, en la manera en que puede impregnar otras disciplinas, es para prestarle atención. Pero me parece que lo que podemos prestar atención especialmente es a un terreno más acotado, más quizás dentro del alcance de nuestro. Formo parte de una pequeña institución de psicoanálisis en Tucumán y en la manera en que se lee a Freud y en la manera en que se lee a Lacan, como dije, hay muchas posibilidades. Y plantea cuál es el límite, ¿no?, de las lecturas que enriquecen al psicoanálisis, lecturas con las que uno puede no estar de acuerdo también, pero cuál es el punto para establecer si eso sigue siendo psicoanálisis o no. Freud sostenía inconsciente y sexualidad. Quienes no acepten esto no pueden ser reconocidos como psicoanalistas, no pueden considerarse dentro del psicoanálisis. Y efectivamente eso sucedió con tantos que abrieron sus instituciones, sus escuelas y abrieron otros movimientos con otros nombres. También ocurre que bajo el nombre de psicoanálisis se llevan a cabo otras cosas. Bajo el nombre del psicoanálisis se realiza reeducación emocional, lo recuerdan todos, en el año 58 la dirección de la cura y los principios de su poder, que para mí
sigue siendo un texto central como brújula, donde Lacan focaliza claramente cuáles son los escollos y las boyas que hay que poner para no escollar en ellos. Ahora, lo interesante es que mucho de lo que dice Lacan ahí, pensamos que ha sido dejado de lado. Y especialmente el punto que me interesa, para ir acortando mi exposición, es la cuestión del analista. Él dice ahí, no me imiten, no se trata de la identificación del analizante con el analista, sin embargo, justamente parece que no solo hay imitación a Lacan, sino imitación a aquellos a los cuales él critica en ese trabajo. Entonces, me parece que cómo están las cosas en torno a la idea de lo que es el psicoanalista, los modelos que se impulsan y que tienen mucho que ver con las instituciones de psicoanálisis y con el psicoanálisis fuera de ellas también. Hay otros lugares, ¿no? Pero me interesa en nuestras instituciones. Entonces, el psicoanalista como modelo, ¿qué es lo que hace un analista? ¿Qué es lo que no hace un analista? Condiciona la práctica que va a llevar, la práctica que va a aceptar y la que va a rechazar, porque no se va a adecuar esa práctica al modelo. Algo se mencionó en la primera mesa, que era justamente algo que me interesaba comentar. Hace varios años ya en Tucumán, un psicoanalista francés con gran conocimiento de la obra de Lacan, pero extraordinario, dijo, bueno, esta cosa de los adolescentes, esos almas bellas que vienen, boluditos, no nos vamos a ocupar de ellos. ¿No? Pudimos intentar una discusión ahí. ¿No? ¿Cómo? Decía ella, dejaba una enorme población para no ser atendida por el psicoanálisis. Entonces, me parece que un asunto es la posibilidad de la discusión. La discusión es la posibilidad de una pregunta. Y hace también algunos años, una conocida vecina del psicoanálisis, justamente en otro movimiento que hoy estamos examinando, en cierta forma, me dijo que ese psicoanalista al que Isidoro no nombra era el líder indiscutible del psicoanálisis en el mundo. Entonces, bueno, ahí no había ninguna discusión posible. No que era indiscutiblemente el líder, sino que era el líder indiscutible. Entonces, esto trae lo que Lacan en el Seminario 11 plantea, que se trata no solo de considerar qué es lo que el analista quiere hacer de su paciente, sino qué es lo que el analista quiere que su paciente haga de él. Y para mantenerme dentro de los 3 minutos, que me parece que me quedan 2, uno. Bueno, en 1 minuto leo una cosa muy breve que me parece que viene al caso, que es de una psicoanalista, Laurence Battel, ya murió, es un trabajo, me parece, del año 80, por ahí, y ella cuenta algo de su práctica. Era un hombre que acudía por primera vez. Cuando fui a buscarlo a la sala de espera, de entrada me dije, me está desafiando. Él leía el periódico y pareció ostensiblemente molesto por mi intrusión. En el trayecto entre la sala de espera y mi consultorio, se desplazaba mirando a todas partes. No bien entra,
saca un cigarrillo y me pide fuego. Yo me digo, es imposible, ¿qué hago? Le digo, seguro que usted no vino hasta aquí para fumar un cigarrillo. Pero él quiere fuego, y si no le doy, se va. Acorralados como estábamos, solo pude decir, pues bien, váyase. ¿Qué enseñanza extraje de esta brevísima historia? En primer lugar, de entrada atribuí a este hombre una intención. Atribuí a su conducta una significación que me involucraba. Además, ¿con qué derecho me permitía atribuirme una certeza en cuanto a lo que pudo inducirlo o no a venir? Más cerca, otra posibilidad dice, habría estado de la posición del analista si me hubiera inspirado en Lewis Carroll, sorprendiéndome de ver un hombre preocuparse tanto por fumar un cigarrillo. En lugar de eso me sentí involucrada. Le atribuí intenciones como si yo hubiese estado en su mente. Mi discurso era de yo a yo, bueno, sigue a corto. ¿Puedes ir concluyendo? Sí, concluyo. Lo que ella plantea acá, que ella estaba intentando hacer semblante de analista. Ella estaba preocupada por ser analista y eso no le permitía trabajar como analista, que tenía su formación. Entonces, me parece, con estas tres cosas que digo acerca del analista, por cierto que hay muchas otras, que un punto acerca del porvenir del psicoanálisis es la idea que hay de analista. Gracias. Escuchamos ahora a Mónica Vidal. Buenas tardes. Mis agradecimientos a Benjamín Dom, a Norberto Ferreira y a Isidoro Beg por desde Buenos Aires retorno a Lacan, ya proponiendo giras, y la invitación de participar a este espacio creado y sostenido en estos tiempos, que nos va a permitir pensar también el porvenir. Gracias a Isidoro, que me cursó la invitación para hablar sobre el porvenir del psicoanálisis desde el psicoanálisis. Y a mis colegas de Triempo por haber puesto su escucha en los devenires por los que anduve. Y a todos, gracias por venir. A mí se me planteó, voy a hacer dos planteos, por donde creo que el psicoanálisis tiene un porvenir y por donde creo que el horizonte del psicoanálisis está un poco acotado. Podría estarlo. La originalidad de Freud, que desconcierta nuestro entendimiento, pero es la única que permite comprender el efecto de su obra, es el recurso a la letra. Es la sal del descubrimiento freudiano y de la práctica analítica. Si no quedase nada, si no quedase fundamentalmente algo de eso, aún, hace mucho que nada quedaría del psicoanálisis. Todo se desprende de allí. Lacan, Freud en el siglo. Mi planteo entonces es que el porvenir del psicoanálisis está imbrincado en la práctica que llevamos adelante los analistas, basados en la articulación lacaniana de los 4 conceptos fundamentales introducidos por Freud: inconsciente, repetición, transferencia, pulsión. Si el inconsciente es lo que está en espera, produce sorpresa su irrupción. En esta producción novedosa está la condición del goce. En lo pulsacional de su movimiento de apertura y cierre, algo se pierde. Algo que emerge por la ranura está destinado a desaparecer, y esa novedad nos revela un saber no sabido. Siendo así, cuando irrumpe es para hacerse escuchar, ya que en su encriptado está el sujeto alienado en el entramado de su historia, donde el discurso se une al deseo.
La estructura del inconsciente como un lenguaje es efecto de lo hablado, de lo oído y de lo balbuceante por el sujeto, quien mediante el trastabilleo, el traspié, o sea, el lapsus, o del olvido como agujero en la trama, en la creación de un sueño o de un síntoma, es ahí donde se da a leer. Aquello que se escabulle es lo real, ya que este no solo es lo que vuelve al mismo lugar, sino que es donde el significante no tiene lugar. Lo que está más allá de ese retorno, de esa insistencia, es lo real, lo que está detrás del automatón. El inconsciente y lo real están anudados en la repetición y el encuentro. De aquí una viñeta clínica. Una joven, a la que llamaré B, se presenta hablando en lenguaje inclusivo. Todes ellas, nosotres. B hace tiempo que pasa de acting en acting como una manera de salirse de la captura de la mirada del gran otro. Pregunta a su médica delante de la madre cuáles son los cuidados preventivos para tener relaciones entre mujeres. Ante la negativa de la médica en darle la información, insiste a gritos demandando un saber que ella tiene. Me gustan ellas. A mi mamá le asusta que le diga eso. Pregunto, ¿ellas? ¿Te gustan los chicos o las chicas? Cuando terminé con ella estuve mal. Ahí me empezaron me gustaron a gustar las chicas, les ellas. Ahora estoy enamorada de un ella. Cada vez que aparece lo inclusivo, surge el lapsus. El él, el la, todas, todos, etc. E inmediatamente se corrige volviendo al inclusivo. Cada vez que esto sucede, pregunto qué se le ocurre. De ahí entonces aparecen recuerdos, relatos acallados, dolores silenciados, sanciones temibles del otro que puede llegar a llamar la puta por las fotos que sube en las redes sociales. Lo acallado de una extorsión, abuso de un joven por el que fue sometida sin ponerles palabras hasta que fue posible. Los escraches y sus razones. El lapsus. Este es el estatuto que le otorgo a la emergencia del él o el de ella. Dice del cambio de significación cada vez que se produce, pero algo insiste. Lo inclusivo como intento del borramiento de la diferencia sexual se resiste a inscribirse, pues ya está inscripto. La A o la O, reemplazada por una X, vieron que hubo una moda, está vigente, no como incógnita a despejar o como enigma, o en el inclusivo mediante la E, es una manera de nombrar el borramiento del significante de la pequeña diferencia. La insistencia en el traspié del traspié significante surge la A o la O. Emerge esta diferencia que ya está trazada, la castración ha hecho mella, hay trazos delineados en la estructura que van más allá de lo que aparece en la cultura, en la ola verde donde B se halla alojada y donde se parapeta en su lucha como un lugar. Esta repetición significante es de donde surge la diferencia de los sexos, lo real del sexo se presentifica vía el trauma y el mal encuentro está a nivel de lo sexual. Esto depende de la posición del analista donde acepte, niegue, rechace o forcluya la castración. Es desde el deseo del analista y su relación para la praxis que el psicoanálisis tiene un porvenir que no sea una mera ilusión. ¿Desde dónde puedo plantear que el psicoanálisis tiene riesgo de perder el horizonte?
Lacan, en conclusiones del 9º Congreso del 6 de septiembre del 71, voy a citar: tal como lo pienso, el psicoanálisis es intransmisible. Es molesto que cada psicoanalista esté obligado a reinventar el psicoanálisis. Que cada analista reinvente de acuerdo con lo que logró sacar del hecho de haber sido psicoanalizante por un tiempo, que cada psicoanalista reinvente la manera en que el psicoanálisis pueda perdurar. Hago pie en esta cita para plantear una vuelta más, ya que reinventar sería, por ejemplo, tomar ciertos conceptos de los maestros Freud y Lacan, articularlos, actualizarlos según el devenir de la subjetividad de la época. Reinventar es lo contrario de destituir. Si se sostiene aún dentro del psicoanálisis que el padre de la horda no existe más, que el padre de la excepción al todo está equiparado al patriarcado y que en el tiempo por venir es de las mujeres, mi posición es que una declamación así es destituyente. Si nos remontamos a la caída de la imago paterna planteada por Lacan en los años 50 y todos los avances que fue haciendo, tomando tótem y tabú, no solo en el Seminario 4, cuando dice que ahí debe haber habido un padre antes en la historia y ha de haber un padre muerto, y más aún el padre debe haber sido asesinado, dice luego, lo mataron solo para demostrar que es imposible matarlo. De ahí Lacan elabora la teoría del padre mítico, basado en el padre de la horda, el padre simbólico. No voy a seguir el derrotero, pero está el seminario de la clase del seminario 11 bis, el del 17 y el del 18, donde Lacan retoma lo del padre de la horda. La posterior revalorización que otorga al padre de la excepción en las fórmulas de la sexuación. Cito Seminario 20, clase del 13 del 3 del 73. Que Analía ya citó hace un ratito. Esto que responde al todo hombre es en la función llamada phi de X que toma todo su inscripción, excepto que esta función encuentra su límite en la existencia de un X para el cual la función phi le es negada. Existe phi para no todo phi de X. El todo se apoya en la excepción postulada como término y sobre todo esto que íntegramente se niega este phi de X. Ahora bien, ¿qué o quién ocuparía lo estructuralmente invariante de al menos uno no sometido a la castración? ¿Un líder político, religioso, un iluminado, un psicoanalista iluminado? ¿O habría un conjunto cerrado, sin límite, completo, cuando la estructura demanda y exige la incompletud y la falta? Es distinto que haya un patriarcado que decline, que caiga, que le llegue el otoño del patriarca, parafraseando a García Márquez, a la destitución de la excepción. ¿Es lo mismo el padre de la horda que el patriarca? ¿Son equiparables al padre de la excepción de la función? Lo que los aúna es que se sostienen en el goce absoluto, del goce primordial del padre, dictando leyes a las cuales no se someten. De ahí sería un modo, tal vez, de hacer constituir un universal. De ahí donde a veces hasta se arrogan posesión de insignias que le son propias y reconocidas por otros. Esta versión del padre excluye a la función del padre como articulador de la ley y del deseo. Llámese
padre como metáfora, como nombrante, ya está, como nombrante o como nombre del padre en el cuarto nudo. El padre real, como agente de la castración, ¿puede confundirse con el padre de la excepción? Según el artículo El machismo en el ocaso del padre, del 24 de enero del 2019, en página 12, cito: en el seminario 20, con las fórmulas de la sexuación, el padre real halla su localización específica a nivel de la excepción que posibilita la constitución del todo. Es una analista que pertenece a la Asociación Mundial del Psicoanálisis, la autora de lo que estoy leyendo. Continúo la cita. Más allá de la fecundación de un hijo, ¿no se llama acaso gran hombre al que ha sido padre? Padre de la patria, padre de una doctrina, padre de un movimiento, padre de una fórmula, padre, en fin, de una idea. Esto ya es mío. El velamiento de la castración que implica el lugar del líder es justamente lo que produce la proliferación imaginaria de tantos padres como efecto del todo. ¿Hay un porvenir para el psicoanálisis si avalamos actos destituyentes que inscriba un para todo fide X borrando el límite del lado hombre? ¿Habría posibilidad de sostener que hay un universal? Y no hablo de la iglesia de la calle Corrientes. ¿Cuál es el horizonte para el psicoanálisis si ratificamos la no diferencia de los sexos? Sabemos que función del padre, falo y castración, y las palabras del otro son lo que marcan el sexo y la sexualidad. El psicoanálisis y su devenir no tendría su ocaso si sostiene la ratificación que del nombre del Padre se puede prescindir a condición de servirse de él, sin el desvío de la degradación o de la entronización de un líder totalizador. Vamos a escuchar ahora a Norberto Ferreira. Buenas tardes. Evidentemente esta es la matinée ya, ¿no es cierto? Bueno, vamos a restringirnos siempre a los 15 minutos. Espero Noemí Ciamba que me avise cuando faltan 3, después la discusión y después yo quiero 2 minutos que tengo que cerrar la jornada. Bueno, el tema de este trabajo que tuvo escrito en otro lado otra vez, lo voy a insistir en algunos puntos, es el título El futuro del psicoanálisis. Hay 2 cosas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, no solo en mi interés, sino en mi pensamiento, que es que para que exista el psicoanálisis, antes tiene que haber un acto analítico. Y además, digamos, para decir una forma lacaniana, digamos, porque si uno pretende decirse lacaniano o algo parecido, tendríamos que decir que el futuro del psicoanálisis es hoy cuando lo digo, ¿no? Bueno, partiendo de esto, vemos que uno que tenía que trabajar, el discurso del psicoanálisis, la ciencia, la religión, fundamentalmente. Pero bueno, esto es un trabajo muy denso e importante para hacer con más tiempo. Pero sí me quiero referir en especial a otro punto especial y particular, cuando la cuestión del psicoanálisis y su futuro depende de los psicoanalistas en el sentido de que sean llamados o no psicoanalistas, pero que se dicen estar en el psicoanálisis, aún nosotros mismos haciendo esto, decimos que estamos en el psicoanálisis. Nadie está fuera de resistirse, aparte de casos extremos como esta persona que es el jefe del campo freudiano, donde en el 2009 fundó una universidad, Jacques Lacan, y cuando hablaba acerca del futuro dijo que él era un profeta. Bueno, entonces, ¿cómo hablar nosotros hoy acá sin pretender ser profetas? Es decir, que nada de esto es profético, sino es de hoy. No se puede pronosticar un futuro, no se puede saber antes. Este presente es un tiempo donde ocurre lo que ocurre y se ha llegado en este sentido a formas más logradas hasta ahora de resistencia al psicoanálisis, producida entre y por algunos psicoanalistas mismos. El rechazo, como ya se dijo, entre otras cosas del inconsciente, el deseo, su causa, el sujeto y la pulsión.
se puede llegar a muchos desvíos y sustituciones que se hacen aún dentro del psicoanálisis. Y esto es en especial a lo que me voy a referir, pero diciendo lo que yo quisiera que fuera, es decir, más un anhelo. Al decir de Lacan, allá donde hay un goce, donde se le puede citar, es posible que exista un discurso, pero a la inversa no es válida, es decir, no hay un discurso que funde un goce, excepto que cuando hay ese intento se llega a veces al exterminio como en el nazismo. Otra vía en el psicoanálisis de resistencia es la resistencia en el psicoanálisis mismo. Es decir, si cuando se toman ciertos principios en relación al psicoanálisis que se hacen desaparecer y anulan el lazo social, es decir, un índice de que es algo no es psicoanálisis, es cuando el lazo social que el análisis promueve no existe más. En la ciencia y la religión no son enemigas ni nada, sino coexisten. Oiga, recién en los trabajos de los colegas se refieren un poco a los avatares de la ciencia, religión, el padre siempre religioso en este sentido, pero digamos, ¿cómo vamos a hacer un movimiento, el movimiento lacaniano por el psicoanálisis freudiano, estas reuniones de retorno a Lacan, desde donde fuere en el mundo, en el idioma que fuere, sin construir una hegemonía? El problema es la hegemonía, porque la hegemonía destruye cualquier singularidad, no particularidad. Por ejemplo, alguien en una determinada sociedad psicoanalítica o no sociedad, país, lengua, puede tener una particularidad de estar en el psicoanálisis. Pero la singularidad va más allá del grupo a lo que se refiere, más allá de la particularidad de la lengua, sino la singularidad que anudó en su lengua, en su lalangue, su castración. Y esto es lo que puede transmitir un psicoanalista cuando trabaja como analista o habla como analizante. Es decir, que hay algo que está en la transmisión que cada uno como analista o analizante necesariamente transmite, lo quiera o no, que es la singularidad con su transferencia al discurso del psicoanálisis. Es distinto lo que es la singularidad que la particularidad. Entonces, un movimiento como el nuestro, en las escuelas, instituciones, ¿cómo hacer que la hegemonía que de por sí se impone y se reclama muchas veces necesaria, no destroce la singularidad, que es la que se trata de que hable en el análisis a través del analizante? Esto es muy importante. Es por eso, digamos, que Lacan nombra a que consulta por su malestar a él o a cualquiera, digamos, como analizante y no como paciente. No solamente por la cuestión solamente de la pasividad que implica paciente, sino por el analizante, ese movimiento que está en juego en analizante, amante, deseante, etc. Este cambio es fundamental, ya que saca a aquel que realiza esta demanda de consulta del lugar del paciente, y no me refiero solamente a la pasividad, sino que al practicar el análisis ya lo hace como parte de un discurso, aunque sea analizante, digamos, que no es el discurso médico, como hoy señalaba Isidoro Beck, ni ningún otro, que en su hacer realiza un poder, porque más bien el análisis desarticula un poder que se engendra en la transferencia. Esa es la política del psicoanálisis. Desde ya que esto es posible si conduce la cura está formado de un modo que obedezca a base de una formación, quizás continua o no, pero no a un diploma. Lo que no excluye a nadie, pero sí existe la anterior condición, es decir, que haya habido acto analítico antes que alguien esté en relación al psicoanálisis. Va más allá de esta dimensión de saber en tanto universitario. Quien ocupa ese lugar y quien solo puede ocuparlo es claro que cuando es llamado analista por alguien que lo necesita y lo requiere, no con ese nombre, sino por querer hablarle. Para ello es claro que es condición haber hecho un análisis como analizante. Esto es obvio, pero me parece que se olvida acerca de formarse teórica y discursivamente, cómo así también cuestionar su práctica desde cerca y nombra de este modo a lo que se llama habitualmente supervisión o análisis de control. También es más que deseable que quien se ubica como analista, que es ubicado por el otro que quiere hablar en ese lazo, no olvide, y esto se olvida, que fue como analizante que hizo a ese analista donde él se ubica. Es lo que Lacan varias veces llama que es el analizante que hace al analista. Se refiere entonces a la particularidad de ese lazo social que es el análisis, donde él le habla, como analizante, le habla a un analista que es tanto aquel que efectivamente lo escucha, como aquel analista que el que habla quisiera ser o alguna otra variante. Y esto es posible por la ley fundamental que el que escucha determina el que habla. Es una de estas condiciones, esta es una de las condiciones que da como resultado que quien está como analista es el que dirige la cura. Que esta sea la orientación de la que se transmite en el psicoanálisis es una resistencia formidable y efectiva ante cualquier realización de una religión o cientificismo que haga posible una desviación o sustitución que destruya el discurso y el lazo del psicoanálisis.
Destruir ese discurso significa aniquilar el lacio donde sostiene ese discurso, que se da entre analizante y analista. Este discurso, más despacio, ¿no? Bueno, yo me digo, entonces ahora me dieron la orden. Yo tomo todo como orden para poder hacer algo. Después, bueno, este discurso del psicoanálisis es no solo nuevo por el lugar que se le da a la dimensión de la palabra, sino porque esta función de la palabra existe en tanto tiene lugar en la dimensión del inconsciente. Y en tanto el deseo está ubicado en esa dimensión y ella está en lo que hablamos, tal como dice Lacan en el seminario de Lexington. Esas desviaciones del psicoanálisis ocurren siempre por una resistencia a la existencia del inconsciente fundamentalmente y al sujeto que a éste se le supone. A ese sujeto, el del inconsciente en relación a él, se le transmite por su existencia, que es efímera, en tanto también es una suposición, si es por eso mismo que tiene toda la potencia de lo que es una suposición, y para colmo como sujeto dividido. Recuerden que Lacan dice también que esa dimensión de lo real, él la supone. Esta división del sujeto en relación al inconsciente y al deseo es lo que no se tolera y fundamentalmente es esto lo que hace el capitalismo, que para decirlo simplemente, ya que también el psicoanálisis en un sentido es hijo del capitalismo, necesita un sujeto entero, un sujeto que haga solo uno para poder ser mejor contado y dominado en su productividad y reproducción. En tanto, este sujeto se asienta siempre en un cuerpo que habla. Cuerpos hablantes lo llama Lacan en el seminario Ancor, y es con la lengua en su relación inconsciente que esos cuerpos se hacen hablantes, con esta función de la que está en la palabra hacen, ¿no? Pero para que ello ocurra es imprescindible que los psicoanalistas no traten de domesticar la lengua, todo junto, y los efectos y afectos de su existencia. Esta domesticar la lengua, es lo que lo más exitosamente realizó el nazismo, hay que leerlos, el lenguaje del Tercer Reich para darse cuenta de eso, y condujo a millones de seres humanos a los campos de exterminio. Es un error creer que la ciencia tiene una mayor relación con lo real que el psicoanálisis. Es un sueño de niños. Es diferente, pero de ningún modo mayor. La práctica del psicoanálisis se lleva a cabo entre lo imaginario y lo real, es lo que transmite el seminario en el momento de concluir, pero a través de lo simbólico. Lo que hay que tener en cuenta es que la orientación proviene de lo real. Una frase común que se dice entre el medio analítico y los lacanianos o no lacanianos es que la cura se da por añadidura. Es una frase de Lacan a la cual se le ha tomado como eslogan, pero quizás no se le ha dado toda su dimensión. Esa frase, para mí, a mi entender, significa que no es necesario imponérsela a quien consulta. Eso se da como resultado importante si un análisis se realiza. Yo cuando digo realiza, lo escribo. Cuando digo lo escribo, real-isa. Ese guión es para enfatizar algo que se aproxime a lo real sin poderlo nombrar, obviamente. Y cuando estos son entonces reales sus efectos en la vida de alguien que ha decidido entrar en el discurso del psicoanálisis. Es decir, todo analizante, paciente, como quieran llamar, que está en un análisis, está en ese discurso. La palabra, su función, es el medio por excelencia, como decimos, pero el decir tiene su causa en ese objeto del que el analista va a ser semblant. Acá una corrección. Lacan, corrección mía, o otros que se la han leído, Lacan dice que hace semblant de objeto A, pero a lo último, sin que sea la verdad, pero también dice que el que hace el analista va a ocupar el lugar de semblant, va a ocupar. Es decir, que es importante que no hace semblant, sino que ocupa ese lugar de semblant en el discurso del analista. Por ejemplo, psicopatologizar el síntoma es ignorar la importancia y función que el síntoma cumple para el celebrante. Es perder desde el comienzo la posibilidad de que quien habla construya su fantasma y, por lo tanto, desconocer al deseante que el objeto conlleva. El sujeto en el objeto se confiesa como deseante. El fantasma es matriz del síntoma. El análisis tiene que dar lugar a una conjugación del patos del síntoma en su singularidad. Esto es lo que es el santón, con su singularidad del deseo. El poder hacer algo con el síntoma es desligarlo de su patos, transformarlo en santón. Y esto es lo que posibilita una salida más vivible ante el real que nos determina. Eso es quizás lo más claro que el psicoanálisis puede ofrecer. Es decir, que frente al malestar,
ofrece a quien lo que requiere el psicoanálisis la entrada en un discurso que tendrá esa posibilidad de dar una salida más vivible frente al que nos determina. Y la palabra es su función y es por medio, ahora sí son los 3 minutos. Es así que hay hecho el discurso. Bueno, voy a decir algo más importante que todo esto, que lo he dicho hasta ahora, si esto fue importante en algún sentido, que quiero destacar que respecto del futuro, porque tiene que ver con lo que decía el acto analítico y el futuro es hoy cuando lo digo, algo que Lacan dice en el seminario 11, cuando él dice, hoy alguien dijo la pulsión, habló de eso, dijo, trajo la locución Trieb por venir. Yo comenté esto en un libro y quiero leer el comentario porque me parece interesante. Es una expresión acuñada por Lacan en el seminario de los 4 conceptos fundamentales. Quizás además de estar en relación con el desarrollo sobre la pulsión que se da en dicho seminario, esta expresión de Lacan encuentra una referencia en el último párrafo de la interpretación de los sueños, donde Freud dice, y el valor del sueño para el conocimiento del porvenir. En esto no hay naturalmente que pensar. Por gustoso que saludemos, como investigadores modestos y exentos de prejuicios, la tendencia a incluir los fenómenos ocultos en el círculo de investigación científica, mantenemos nuestra convicción de que dichos estudios no llegarán nunca a procurarnos la demostración de una segunda existencia en el más allá ni en el conocimiento del porvenir. Diríamos, en cambio, prosigue Freud, que el sueño nos revela el pasado. Esto es importante, pues procede de él en todos los sentidos. Sin embargo, la antigua creencia de que el sueño nos muestra el porvenir no carece por completo de verdad. Representándonos un deseo como realizado, nos lleva realmente al porvenir, pero este porvenir que el Señor toma como presente está formado por el deseo indestructible, conforme al modelo dicho del pasado. Es mi deseo que trabajemos en este sentido, digamos, con esto que cada uno nos da el sueño que tenemos en el psicoanálisis. Es decir, que la conclusión de esto que digo, como un llamado, porque se trata de un llamado a todos nosotros, que exigen exagerar, se puede decir que esta entrada en el discurso, en el psicoanálisis, es más que cada día, es cada sesión. Y es en la cotidianidad de esta entrada, entre comillas, donde el azar afloja la exigencia de la determinación. Esto último para mí, este aflojamiento del azar en relación a la determinación, el aflojamiento de la determinación por el azar y la contingencia, es lo que permite pensar, imaginar un futuro para el psicoanálisis. Bueno, nada más. Bueno, muy bien, han cumplido todos con los 15 minutos. Yo simplemente quería decir que, bueno, como es lógico, respecto al título del psicoanálisis, es lógico que se haya puesto en juego la cuestión del psicoanalista o del analista, ¿no?, que apareció en varias presentaciones. Y bueno, esto pone en juego nuevamente de que no hay modelo para el analista y que esto hace a la singularidad de cada analista. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Les pido que el que quiera pueda decir su nombre y que sea lo más breve posible porque tenemos 10 minutos. Hola, Elena Álvarez. Bueno, agradezco mucho a la mesa, a las 3, ¿no?, en realidad, pero bueno, ahora estamos con esta. Y quería comentar algo, después ustedes dirán si acuerdan o no, que lo que yo escuché hoy fue, en relación al porvenir del psicoanálisis, la importancia de delimitar su campo. Como dice Lacan en el seminario 20, habla de esto, de la importancia de delimitar el campo, del cual se puede salir, pero para volver. Digo porque si no, si hay un intento de alguna manera, de tratar de adaptar supuestamente, adaptar, lo subrayo, lo pongo entre comillas, el psicoanálisis a determinados
circunstancias, no tomarlo en cuenta, pero sí adaptarlo, de la época, perdemos el campo. Y me parece que lo que escuché, bueno, el ejemplo que trajo Mónica Vidal, muy interesante, de la paciente, ¿no? Cómo ahí entra y se delimita un campo, más allá de, ¿no?, en los fallidos, etcétera. Bueno, era esto el comentario. Gracias. Señor, usted quería, había levantado la mano. Hola. En portuñol, Robson de Porto Alegre, Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre. Les agradezco mucho y es interesante el efecto que me provocó esta tercera mesa, porque me hizo pensar retroactivamente el efecto de las otras e incluso de las ponencias de ustedes, con lo que decía Norberto al respecto de aflojar la determinación con la contingencia. Me ocurría, Analía, de que el ejemplo que traíste luego al inicio de los dos adolescentes se sentirem más seguros con los aplicativos. Algunos años atrás era exactamente el inverso. Las personas temían los aplicativos. Entonces, tenemos que estar atentos a eso porque en poco tiempo, en pocos años, se invierten las cosas y la seguridad está en el otro lado, digamos así. Pablo me hizo recordar cuando trajiste la cita de Laurence Bataille, porque la lectura de esta autora, de su libro, a mi modo de entender, para mi formación, hizo una contribución. Entonces, cuando traes eso, me parece muy importante. Y también traes con este recorte y esta cita y subrayando esta importancia de no tener la intención de hacerse semblante. O sea, está la implicancia del analista en aquello que escucha. Y lo mismo para Mónica, cuando traes por último esta exhortación, las palabras de Lacan en el cerramiento de la jornada del 78, que no es cualquier invención, no es cualquier reinvención, hay una responsabilidad de nuestra parte. Y por ahí también en esta vía le escuchaba a Norberto cuando insistía en este futuro hoy, y que me hacía lembrar un crítico que hizo un libro que leía a poco tiempo atrás, en que él provocativamente hacía una exhortación por una izquierda sin futuro, para hacer una crítica justamente a este teleologismo de que de una manera o de otra podemos estar implicados en un momento o en otro. Hola, yo trabajo en salud pública, en atención primaria. Mi pregunta era para el colega de Tucumán. Se han armado unos consultorios transgéneros interdisciplinarios en donde, bueno, hacen cambios de género, toman lo real de la demanda, dando hormonas, cambiando documentos y no hacen ninguna. A ver, se supone que son equipos interdisciplinarios, pero obvian totalmente la consulta con psicólogos. Y bueno, así que el peor de esto es que está abierto también a niños y adolescentes. Entonces, bueno, ¿dónde está el porvenir del psicoanálisis en esto? Porque quedamos afuera totalmente para trabajar el deseo con estos pacientes. Acá, por favor. Y después... son dos intervenciones y Sí. vamos a tener que cortar para darle lugar a los que quieran decir de la mesa. Sí, Edgardo Feinsilver, bueno, es una pregunta a la mesa, porque creo que todos tocaron este tema y
Norberto terminó en este punto. Mi pregunta es, si el padre es un numeral, por lo tanto es una función, ¿qué lugar tendría ahí lo religioso? Yo breve quería decir que tal vez esta convocatoria, el retorno a la CAM, podría ser llamada el retorno a relegitimar el valor del inconsciente, porque creo que todos, en las tres mesas, de algún modo nos muestran que la resistencia al psicoanálisis, ¿no?, las distintas formas donde no hay psicoanalistas, rechazar los psicoanálisis, es una profunda resistencia al inconsciente. Y creo que es esto lo que ustedes vienen a resituar, que depende de los analistas el que podamos hacer algo con esta resistencia de fuera del psicoanálisis, las máquinas parlantes, los nombres neutros a los niños, el vitalismo y todas sus formas, y desde dentro del psicoanálisis también, con el inconsciente real y el rechazo de la palabra, estamos en un tiempo que básicamente podríamos llamar de cierre del inconsciente. Ustedes vienen a decir que depende de lo que hagamos los psicoanalistas, que aunque vengan con lenguaje inclusivo, como traía Mónica, depende que haya analista para que pueda surgir el lapsus. Es decir, que me parece que básicamente esta convocatoria no es solo a revalorizar el retorno a Lacan y demás, sino a recordarnos que depende de la hipótesis del inconsciente como fundamento para que el psicoanálisis pueda hacer algo con la resistencia de este tiempo, que es el inconsciente. Entonces, bueno, les quería preguntar su reflexión, ¿se acuerdan con qué básicamente podríamos sintetizarlo ahí? Bueno, si quieren hacer algún comentario o respuesta. Bueno, yo respecto a lo que dice recién Alba, estoy totalmente de acuerdo. No sé si cambiara el nombre, pero es la enunciación de lo que hacemos en todo caso, ¿no? A mí me parece que, como ustedes saben, y creo que tienen la experiencia del análisis en el sentido que haya sido, el psicoanálisis es el único discurso que ha puesto como determinante de los humanos, por decirlo así, el sexo y la muerte, ¿no?, con Freud. Entonces, partiendo de eso, uno se tiende a universalizar todo, etcétera, falsificado, porque quien no tiene sexo o quien no se muere. Si hay noticias sobre eso, por favor me avisa. Entonces, esto es universal, que todo el psicoanálisis es tan, hay que buscar la singularidad de eso. Me parece que lo que decía Alba, y todos estaríamos de acuerdo, es justamente, bueno, cómo sostener esa singularidad frente a la hegemonía que está más allá de lo que está en el campo freudiano, en el campo lacaniano, en el campo de convergencia, en el campo del que fuere, porque esa hegemonía te traga, porque es una respuesta frente al sexo y la muerte. Una hegemonía es una respuesta contundente y te saca la angustia de la existencia o, digamos, te da la seguridad. Porque lo que alguien busca para vivir es seguridad. Cuando se queda en eso puede pensar poco, pero bueno, cada cual tiene su problema. A veces uno cree que tiene la seguridad en pensar y, como decía Nabel Salafia, piensa y no pasa nada. Entonces, me parece que es claro para nosotros, hablando como analizantes acá, pero analistas en nuestra práctica, es claro que tenemos que defender algo, sin hacer militancia. Pero esto quiere decir que lo defendemos en cada sesión. Eso quiere decir. Para mí es lo que yo quise transmitir, que fue lo último que dije. Bueno, quiero que hablen mis colegas. Si sí, quieren, ¿no? Perdón. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Creo que fundamentalmente de lo que estamos hablando es de que ese paso se quiere saltear, digamos, justamente el inconsciente y todo lo que tiene que ver, digamos, con el trabajo simbólico, digamos, ¿no? O con el trabajo, digamos, del lapsus, del tropiezo, bueno, que es un tiempo, digamos, de trabajo analítico. Eso. Bueno, gracias Elena y el comentario de Alba. Yo hace tiempo vengo trabajando con chicos adolescentes y chicas. Les chiques es imposible decir, pero bueno, cuando el lenguaje inclusivo
yo tengo una pregunta con respecto a esto. Si es una nueva enchapadura o sobre la enchapadura que ya hizo la palabra viene un barniz, ¿no? Epocal. Pero lo que a mí me parece muy interesante es que por más que hablen todo el tiempo con la E, hay un momento en que va a aparecer la diferencia. O sea, va a aparecer en algún momento, y creo que es cierto, que es desde el analista la sanción que ahí apareció algo distinto. Más allá de que esto, por ejemplo, me acuerdo de una de ellas que yo le hablé como hablo. Entonces estaba ofendidísima porque yo no hablo con la E. Y dije, bueno, y a bancarse, ¿qué va a hacer? No voy a hablar con la E. Pero sí he escuchado a otras analistas que para tratar a adolescentes hablan con la E. Y entonces uno dice, bueno, ¿y en qué punto sancionamos nosotros que la diferencia sexual esté barnizada o en ese intento de borramiento de la castración que marca la diferencia de los sexos? Entonces, a mí me parece eso. Con lo que planteabas, es grosa tu pregunta, Edgardo, pero yo voy a hacer simplemente una aproximación. Yo di muchísimas vueltas para poder pensar si el padre de la horda entra en la función de que al menos uno no. Realmente di muchas vueltas porque hasta que encontré que hay un punto donde puedo tomar la versión freudiana, pero también Lacan hizo una vuelta, una lectura sobre por qué ahí no solo se instituye la prohibición al incesto, sino la regulación en lo social, el contrato social, dice Lacan, creo que en el seminario 18, pero no nos olvidemos que también está la religión como un efecto del asesinato del padre, digo, de Totem y Tabú. Yo digo esto simplemente porque haciendo este trabajo yo di muchísimas vueltas para poder pensar si en la fórmula podría ser un intento de imaginarización colocar al padre de la horda en el lugar de la función. Bueno. Esa es mi vuelta. Muchas gracias a todos. Ya tenemos, Norberto va a decir unas palabras. No, falta Pablo, perdón. Ah, perdón. Bueno, no, pues miré la hora y dije ya la hora, dale. Brevísimo. Bueno, lo de Laurence Battel que decía Robson, efectivamente, a mí también me ha servido, un solo libro de él, pero muestra a un analista apropiándose, rectificándose esa apropiación de Lacan, ¿no? Mostrando sus dificultades, es decir, que no hace tampoco un modelo de analista, ¿no? Y no hace del psicoanálisis una práctica de dominio, no se trata de eso, ¿no? Y en esto del hospital, que no alcancé a ver quién lo decía, efectivamente, en lo público, en los ámbitos jurídicos, las cosas están así. Se trata de acallar, de que no se hable, que no se pregunte. Habrá que encontrar, generar la oportunidad, el momento donde por ahí se puede tomar la palabra y decir, y eso puede ser de mucho valor. Quedan otras cosas. Un minuto. Quería agradecer en público un artículo que leí de una entrevista que le hicieron a Elga Fernández hace muy poco tiempo publicado, en donde realmente a mí me ayudó mucho a pensar algunas cuestiones en estas diferencias entre el patriarca o el patriarcado, la función del padre, etcétera, etcétera. Quería decirlo porque es muy buen artículo el que leí y me ayudó a pensar. Bueno, escuchamos a Norberto Ferreira. Bueno, voy a ser más que breve, si es posible. Quiero decir dos cosas que ya decimos, y a veces Isidoro, a veces Benjamín, a veces yo, al final quizás de cada reunión de estas, y es que si es posible que se pueda escuchar
que lo digamos bien para que se pueda escuchar y cada uno entender que nosotros tres no somos propietarios del retorno a la CAM. Entonces, cualquiera persona que quiera hacer algo en ese sentido lo puede hacer, solo en compañía de a 2, de a 3, 5, 7, 1000, no importa. Pero es ustedes los que a veces están ahora, los que no convocan hoy, por ejemplo, tienen que hacerlo a su nombre. Por eso hablamos de la singularidad, del deseo, etc. No es esto un discurso académico o retórico. Esto hay que practicarlo haciéndolo, no conformándose con escucharlo, ¿no? Eso lo digo tanto para ustedes como para nosotros. Ustedes son los que están ahí ahora, nosotros somos los que estoy acá ahora, ellos también incluyen. Veamos una particularidad que es un chiste, me lo dijo notar Noemí Ciampa, que nosotros sin quererlo, Benjamín, Isidoro y yo, estamos mucho más allá de todo ya, porque si ustedes se fijan, en las mesas somos 5. Por supuesto incluyo siempre al coordinador o coordinadora. Somos 5. En las 3 mesas hay 3 mujeres y 2 hombres. Así que por favor, los legisladores que nos sigan, ¿eh? Y a la próxima reunión que alguno de ustedes cite.